Es para mí, como siempre, motivo de alegría poder compartir con vosotros esta mañana y seguir aprendiendo del Señor y unos de otros. Así que, gracias, primero que nada, gracias por esta oportunidad. El texto donde básicamente vamos a centrarnos esta mañana es el bautismo de Jesús por Juan, según lo narra el Evangelio de Marcos. Hemos dejado atrás, en estos domingos que nos han precedido, lecturas y pasajes que nos hablan del nacimiento, de la venida de nuestro Señor. Y ahora vamos a comenzar con el inicio de su ministerio. Jesús vino al mundo, lo acabamos de celebrar, para llevar a cabo una obra que comienza justamente aquí, donde hemos leído esta mañana. El inicio del ministerio de Jesús tiene que ver con su forma de ser el Mesías prometido. No cualquiera, sino la suya. Ni siquiera la que la mayoría de gente de su tiempo esperaba. Y esa forma de ser Mesías fue largamente prometida por Dios, anunciada por los profetas. Y ahora también tenemos un profeta que lo anuncia, el último profeta, Juan el Bautista. Marcos, y los demás evangelistas también, pretenden que veamos a Juan como un profeta a la antigua usanza. Y por eso no solamente tenemos una referencia de Isaías en los versículos anteriores a nuestra lectura, sino también de ahí el hecho de que se ponga en una escena tan importante a describir lo que vestía y lo que comía Juan, que en principio te da para pensar, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Precisamente se quiere jugar con esa imagen para que tú te imagines a Juan, y desde luego el lector original se imagina a Juan Bautista como un profeta de los muchos que tuvo Israel. Y en el lenguaje profético del Antiguo Testamento, y desde luego también en el de Juan el Bautista, el pecado, el cual promete el perdón de los pecados, y Juan bautiza para arrepentimiento de los pecados. El pecado no solamente es una cualidad moral, sino que tiene que ver, yo diría sobre todo tiene que ver, pero dejémoslo en, además tiene que ver con un sistema de injusticia social. Precisamente porque dentro de cada uno hay un problema grave, moral, eso tiene una repercusión en el pueblo. Injusticia que básicamente es todo aquello que se opone al bien y al desarrollo del ser humano. Eso es la injusticia, en su época y también en la nuestra. De hecho, el perdón que Juan promete, el perdón de Dios, que viene como consecuencia del arrepentimiento, no es más que una expresión de su amor. Y el amor de Dios a los seres humanos solo se puede comunicar bien, solo se puede recibir bien en la medida que los seres humanos nos abrimos a nuestros semejantes. Es imposible recibir el amor de Dios estando encerrados en nosotros mismos, estando despreocupados del problema que tiene mi vecino. Al Dios de Jesús solo se le puede conocer si estamos en armonía con nuestros semejantes. Esto Jesús lo va a predicar hasta la saciedad. Seguimos con Juan y me interesa mucho destacar que él está distanciado con toda la intención del mundo de la institución judía. De hecho, en la mentalidad de la época no hay que olvidar que el perdón se obtiene en el templo. Para eso está el templo. Y sin embargo, Juan lo ofrece en el desierto. Juan pretende que seamos conscientes de la profunda injusticia que hay en la sociedad, sacándonos de la sociedad.
alejándonos de ellas. Y es que creo que es muy necesario, a la hora de ser conscientes de nuestras propias faltas, errores, pecados, llamémoslo como queramos, alejarnos un poco de nosotros mismos. Lo hemos hecho hace un momento, hemos tenido un rato para confesar nuestros pecados delante de Dios. Imagino que quien más y quien menos lo que ha hecho es alejarse, tomar un poco de distancia de uno mismo para decir: Señor, enséñame tú en qué yo puedo mejorar. Y esto, ya sea que lo hagamos como individuos o como colectivo, como cuerpo, como comunidad de fe, como iglesia, es francamente difícil discernir en qué nos estamos equivocando, en qué cabe mejorar, en qué hay que oír de forma diferente la voz de Dios. Si no, nos paramos y tomamos algo de distancia sobre la situación que nos ocupa, ya sea individual o colectivamente. Esto es lo que hace Juan: saca a la gente al desierto. Y nunca debemos creernos, lógicamente, quien busca arrepentimiento, quien busca mejorar, quien busca crecimiento, como eran aquellos que acudían al bautismo de Juan, nunca, debemos confiarnos de que ya tenemos la verdad plena, de que ya tenemos el camino correcto, de que no tenemos nada por cambiar, de que no tenemos nada por rectificar, no tenemos nada por crecer, no tenemos nada por madurar. En la medida que estamos en posesión de esta convicción, nuestras posibilidades de arrepentimiento, cambio, crecimiento son mínimas. No nos puede pasar a la Iglesia del Señor en este siglo, no nos puede pasar lo que ya pasó al pueblo de Dios en el tiempo de Juan. El Bautista hace una relectura del Éxodo, sacando a la gente al desierto y prometiéndoles una nueva libertad, sacándolos de su estado de esclavitud y de opresión. No hace más que una relectura, como digo, del Éxodo. Y con ello el Evangelio nos muestra claramente, como así va a pasar durante el ministerio de Jesús, que la sociedad judía, no olvidemos, el pueblo elegido por Dios, aquellos que cuentan con la presencia y la ley del Señor, esa sociedad, lejos de ser un ámbito de salvación y de conocimiento de Dios, y por tanto de relaciones correctas entre los seres humanos, es un ámbito de esclavitud y opresión. Esto es lo que Jesús va a criticar durante todo su ministerio, que aquellos que deben ser pueblo de liberación, de salvación, son un pueblo de opresión, a veces con la propia ley de Dios como excusa. Y ahí vienen los enfrentamientos, por ejemplo, con los fariseos. A diferencia del primer Éxodo, Juan pone un énfasis muy grande en que la nueva liberación que él ofrece en el desierto pasa por el arrepentimiento y el cambio, la voluntad de cambio. Arrepentirse significa voluntad de cambiar, básicamente. Pasa por el arrepentimiento y la voluntad de cambio individual. Al aceptar el bautismo de Juan como símbolo de cambio, la gente, el pueblo, reconoce implícitamente su complicidad en la injusticia que reina en la sociedad de la época y por tanto está indicando su claro propósito de enmienda. Es además interesante que el bautismo que propone Juan no es una ceremonia privada, algo tan íntimo como confesar tus pecados. No lo hace Juan uno a uno, privadamente, no, tiene lugar en un espacio abierto, público. Dice el texto en el versículo 5: confesaban sus pecados aquellos que iban a Juan. El movimiento que encabeza el Bautista muestra el descontento colectivo de gran parte del pueblo. Son, a su manera, un grupo de antiguos indignados de la época. Y aunque Juan toma una gran distancia, como hemos dicho, de la institución oficial, del templo, de la religión, de los sacerdotes, y se coloca frente a ellos, sin embargo, la predicación de Juan, su denuncia, no comienza con una crítica
a estas instituciones, sino que empieza con un llamado, como hemos mencionado antes, al cambio individual, al arrepentimiento individual. El texto para el de Lucas lo diría muy claramente, porque además se trata de un cambio, fijaros bien, un cambio hacia Dios, por supuesto, pero que un cambio que en el lenguaje del Bautista tiene que ver con un cambio en mi relación con mi hermano. Porque, repito, ese es el Dios de Jesús. El texto para el de Lucas dice, cuando habla de arrepentimiento, Juan, y le preguntan, ¿qué haremos? Y Juan dice, mira, es muy fácil. El que tenga 2 túnicas, que la vea que no tiene ninguna. Y el que tenga que comer, haga lo mismo con el que no tiene. Esta es la forma en que Juan entiende que tenemos que cambiar y volvernos a Dios. Me parece muy relevante. El fin del Bautista es, como todos sabemos, el que, por otra parte, no puede uno dejar de esperar. Es el fin que han compartido muchos de los que en toda la historia se han levantado y han hecho frente al poder. Así que Juan Bautista acaba en una cárcel solo y hasta que un día le quitan la vida. Es un fin que estaba, vaya, cantado. Y la predicación de Juan, y ya terminamos con Juan, la predicación de Juan dice, arrepentíos, cambiad vuestra actitud con el prójimo, acercándoos así a Dios. Porque detrás mía, hay que preparar el camino, porque detrás mía viene uno, que así como yo os bautizo con agua, os bautizará con el Espíritu Santo. Y llama la atención la unanimidad de los 4 evangelistas en colocar a Juan como precursor del Señor. Hay pocas cosas, hay poco material que los 4 evangelios comparten. Así que cuando ocurre que nos encontramos con algo que está en los 4 evangelios, verdaderamente se trata de algo significativo. Este es uno de los casos. Así que para los 4 evangelistas, también para Marcos, que es el que hemos leído, el Bautista prepara el camino de Jesús. Y es como si se nos quiere decir que la mejor forma de preparar, de acoger en nuestras vidas, en nuestras comunidades, el mensaje, la persona de Jesús de Nazaret, la mejor manera, digo, tiene que ver con el descontento, tiene que ver con el inconformismo, tiene que ver con esa actitud que permanentemente, si nos mencionamos, confiando siempre en la gracia divina, pero que permanentemente está abierta al cambio, abierta a, Señor, dirígeme tú. No dejes que yo confíe en mi propia justicia. No dejes que a mí, mis propios caminos, que me parecen bien, ya me valen y ahí me quedo. Alguien que está llamando al cambio es quien se nos pone como ejemplo que prepara el camino de Jesús. El bautismo de Jesús, nos centramos ahora un poco en Jesús y en el Espíritu que él promete. El bautismo de Jesús tiene un sentido diferente al del resto de las personas. Si nos damos cuenta, Jesús no confiesa sus pecados. Jesús no se hace cómplice de la injusticia que reina en la sociedad. Jesús se bautiza solidarizándose con el resto del pueblo y expresando así su deseo también de cambio, de una nueva justicia. Lo hemos leído en el Salmo. En Jesús, el cambio que simboliza el bautismo de Juan, un cambio, una nueva dirección, en Jesús, digo, no hace referencia a su pasado, porque él no tiene nada de que arrepentirse, sino hace referencia a su futuro, porque es desde ese momento que el Maestro muestra su disposición en favor de la humanidad, y esto
va a llegar hasta el fin. Esto va a llegar incondicionalmente hasta las últimas consecuencias. A él le costó la vida. Su lucha en favor de la humanidad, su lucha en contra de la injusticia, su lucha por rescatar al débil, por condenar al poderoso, especialmente cuando el poderoso oprime al débil, eso a Jesús también le cuesta la vida. De forma que no es extraño que en Marcos 10:38 Jesús, hablando de su muerte, se refiere a ella como su bautismo, porque verdaderamente es el momento en que Él se compromete con la causa del ser humano. En el bautismo de Jesús se instaura, se inicia una nueva relación con Dios. Ese Dios que en aquella época ya llevaba tanto tiempo sin dejarse oír, tanto tiempo otra vez sin profecía, sin profetas. Ese silencio, ese abismo que hay entre Dios y la humanidad queda definitivamente abierto en el bautismo de Jesús. El compromiso que adquiere Jesús con la humanidad está en sintonía absoluta con la voluntad de Dios. Y para expresarlo, hemos leído varias imágenes que el evangelista usa. Una de ellas es cuando se nos habla de que los cielos se abrieron. La palabra original casi mejor se traduciría por los cielos se rasgaron. Este es un verbo que implica cierta violencia. Los cielos se rasgaron. Y lo rasgado, lo roto, no se puede volver a cerrar. De ahí, como decía, que se muestre que el abismo que hay entre Dios y los seres humanos, ese abismo ha quedado definitivamente cerrado, definitivamente suprimido, porque el Señor se muestra a nosotros y los cielos se han rasgado. También es un verbo que implica cierta impaciencia, cierto sentido de urgencia. Dios, el Padre de Jesús, tiene urgencia en comunicarse con Jesús y a través de Él con todos los seres humanos. Otra de las imágenes que hemos visto es que el Espíritu baja como una paloma. Y esto es una alusión a un proverbio de la época, donde se decía que el Espíritu de Dios, era un proverbio, un dicho entre los judíos, el Espíritu de Dios, lo hemos leído en Génesis, se cernía sobre las aguas de la primera creación, decían ellos, como una paloma sobre su nido. Hace referencia a la inclinación natural que tiene una paloma por su nido. Y todos, quien más quien menos, sabemos lo que es una paloma mensajera. Aquella que te llevas de su nido, la puedes llevar todo lo lejos que quieras, la sueltas y la paloma vuelve a su nido. Esa inclinación natural de la paloma por su nido es la que se nos hace ver aquí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene una inclinación natural, encuentra su nido en la persona de Jesús. Y en todos los hombres y mujeres que con Jesús militan en favor del bien del ser humano. El Espíritu Santo que baja sobre Jesús y que después Jesús nos va a dar a nosotros, implica que en Él, en Jesús, en nuestro Señor, culmina toda la creación. En el sentido de que el compromiso que Él ha hecho en favor de los hombres, por el que participa de la vida y el poder de Dios, lo eleva hasta la plena condición humana. Jesús es el modelo de humanidad a la que tú y yo somos llamados, que tú y yo alcanzaremos un día. Ser humano significa comportarse como Jesús lo hizo. Ser humanidad, según el plan, la voluntad divina, para lo cual hemos sido creados, significa el compromiso, la entrega que Jesús tiene para con los demás.
La voz del cielo, que le llama hijo, es también un síntoma de la identificación del Padre con Jesús, porque hijo en la mentalidad judía no solamente es aquel que biológicamente desciende de alguien, sino sobre todo hace referencia a aquel que honra a su padre comportándose como su padre se comporta. Hijo significa actúo como mi padre. No es de extrañar que Juan el Evangelista nos diga que quien ha visto a Jesús ha visto a Dios. Y este es el mismo evangelista que dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y es verdad. Pero quien ha visto a Jesús, quien ve actuar a Jesús, ve actuar a Dios. Es así de simple la conexión. Esta mención, esta voz del cielo, que le llama hijo, hace referencia al salmo que hemos leído y también especialmente al Salmo 2, donde tenemos a un Mesías entronizado que desde el poder viene a salvar a su pueblo Israel. Esto es fantástico. Pero a mí me fascina casi más la segunda parte del versículo, en la que dice: en ti me he complacido. En ti me he complacido. Porque ese versículo hace referencia directa a Isaías 42:1, donde se dice lo mismo, que el Señor se complace de su siervo. Y aquí no se habla de un Mesías entronizado, aquí se habla de un siervo que sirve, que sufre, que se entrega. Y es que en Jesús encontramos ambas realidades en una. Jesús es el Rey del cielo, es el Hijo de Dios, aquel en el que el Padre encuentra toda su complacencia, aquel que actúa exactamente como lo haría Dios. Es al mismo tiempo el que viene a servir, el que viene a entregarse, el que viene a mostrarnos que relacionarnos con Dios significa servir a mi hermano, a mi hermana. Y Él es el que envía su Espíritu sobre nosotros. Él es el que nos bautiza con ese Espíritu. Ese Espíritu que nos hace hijos de Dios. Y, insisto, ser hijos del Dios de Jesús, no de otro, del Dios de Jesús, ser hijos de ese Dios, implica que mis relaciones con mis hermanos tienen que ser solidarias, no perfectas, no sin fisuras, no exentas de pecados, de tensiones, de problemas, lo sé, pero estamos todos en el mismo barco. Una iglesia centenaria como ya es esta, es un testimonio vivo de esta realidad. Es un testimonio vivo de que sin el Espíritu Santo no se puede llegar tan lejos. Así que lo que nos queda, y vienen días por delante para hacerlo, es celebrarlo, agradecerlo y estar más que nunca firmes en la esperanza y confiamos en la gracia divina. Que el Señor nos bendiga.